Bueno, pero como digo, estamos arrancando una nueva semana, un nuevo mes, con muchísimos temas, porque este fin de semana estuvo cargadísimo de información. Hubo muchos temas, porque el sábado 1 de abril comenzó para nosotros acá en Salta, para quienes hacemos política, periodismo político y en general para todos los ciudadanos. Comenzó a las 10 de la mañana del sábado cuando el gobernador de la provincia, siguiendo el mandato constitucional, dejó inaugurado el 119 periodo de sesiones ordinarios de la legislatura provincial. Así que Urtubey, el gobernador, estuvo ante la Asamblea Legislativa, repito, como lo dicta la Constitución, y allí cuando estuvo ante los senadores, diputados, bueno, hubo de todo, invitados especiales, funcionarios del gobierno, bueno, hubo muchísima gente. Allí Urtubey desgranó su discurso que ha dejado muchas cosas para que podamos analizarlo. Lo vamos a ir haciendo de a poco, porque es muy importante como mensaje político el que dejó Urtubey. Un mensaje político que va mucho más allá de lo que normalmente son los discursos donde se inauguran los periodos ordinarios de sesiones, tanto en el del gobierno nacional como de los gobiernos municipales. El sábado Urtubey tuvo, a mi criterio, y sobre eso se basa la columna que escribí ayer y que está publicada en nuestro portal, en danielsanmoral.com, que se titula Asamblea Legislativa, Urtubey dejó un claro mensaje a su tropa. Así se titula la columna que escribí ayer, y lo titulo de esa manera porque, a mi entender, hubo dos párrafos dentro de el discurso, dentro del mensaje que dio Urtubey ante la Asamblea Legislativa, que es todo un mensaje político. Según mi criterio, solo dos párrafos, en donde deja sentada su postura política, su posición política, y digo yo que es un claro mensaje que Urtubey le hace llegar a los salteños, pero fundamentalmente a su propia tropa, como digo, al Partido Justicialista y al frente que él lidera desde el año 2007. Lo vamos a analizar después, por supuesto, pero por eso digo que en mi columna arranca la columna con esos dos párrafos, que para mí son sustanciales del mensaje de Urtubey. Así que tenemos para analizar ese mensaje que dio ante la Asamblea Legislativa, un discurso donde también dio a conocer todo lo que se hizo durante el 2016, nada más que un informe de gestión, podríamos decir, un informe de gestión, y también allí Urtubey desgrana o cuenta qué es lo que va a hacer durante este año 2017. Eso en materia de gestión, pero político, le digo, fundamentalmente son esos dos párrafos que no dejan lugar a dudas sobre lo que hay que esperar políticamente de Urtubey este año, al menos este año electoral, y fundamentalmente lo que Urtubey le quiso transmitir, o le transmitió, mejor dicho, a su gente particularmente, a sus legisladores, a sus funcionarios, a su tropa particularmente. Así que eso lo vamos a analizar en su momento. Pero luego, el sábado 1 de abril, siguió con lo que fue esta convocatoria que se había hecho a través de las redes sociales y de las cuales nosotros estuvimos hablando acá en nuestro programa la semana pasada, esta convocatoria que se hizo utilizando Facebook, Twitter, bueno, todos los medios al alcance, Instagram, lo que sea,
donde se decía que el sábado se convocaba a la ciudadanía a las plazas de sus respectivas ciudades, con el objeto, decían algunos, de defender la democracia. Otros decían que era para brindarle un apoyo concreto al gobierno de Mauricio Macri. Lo cierto es que finalmente el sábado, a las 6 de la tarde, se produjo algo que ni siquiera los funcionarios del gobierno nacional pensaban, ni el propio Macri lo pensaba. Había mucho escepticismo en las huestes oficiales. Es más, Lilita Carrió, que ustedes saben que es parte fundamental de Cambiemos, es socia fundadora de Cambiemos, Lilita Carrió los días previos al sábado había dicho por diferentes medios que no había que ir a la marcha, que no era necesario que el gobierno de Macri tuviera una manifestación de este tipo. El propio Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, también decía que no le parecía que había que ir a ninguna convocatoria ni marcha, porque según Monzó entendía que el liderazgo o la conducción de la Argentina no se debía dirimir en las calles. Ese era el argumento de Monzó. Y hubo otros dirigentes que también no estaban convencidos de esto. El gobierno nacional tomó una prudente distancia, podríamos decir, de lo que fue esta convocatoria. Y cuando uno intentaba hablar con alguno de los dirigentes de Cambiemos, lo primero que decían es, esto no lo organiza el gobierno, despegándose de la convocatoria, como diciendo, nosotros no tenemos nada que ver, che. Pero lo hacían porque muchos estaban absolutamente convencidos que iba a ser, ¿no es cierto?, no iba a tener la respuesta que tuvo, que iban a fracasar con todo éxito en la convocatoria. Por eso es que muchos se despegaron, muchos de los dirigentes de Cambiemos, los funcionarios del gobierno nacional, le puse el ejemplo de Carrió y de Monzó, pero también otros. El presidente dijo en algún momento que el gobierno no estaba organizando la convocatoria y en realidad había mucho escepticismo. Sin embargo, el sábado a las 6 de la tarde fue increíble lo que pasó en esta Argentina. Porque no solamente lo que fue en la capital federal, una convocatoria multitudinaria, realmente una enorme cantidad de ciudadanos que se autoconvocaron y decidieron salir a la calle, salir y ocupar la plaza, ocupar las plazas y manifestarse. Acá en Salta hubo una respuesta muy pero muy importante. Cuando uno mira las imágenes de lo que fue la convocatoria en la Plaza 9 de Julio, acá en nuestra ciudad, puede tomar una dimensión de cómo la gente, cómo ese mal llamado ciudadano común, que nosotros le decimos el ciudadano de a pie, entendió que era necesario salir a la calle, que más allá del escepticismo de la propia gente de Cambiemos, hubo un montón de gente que dijo, yo voy a ir igual, porque, por eso digo, para algunos era una convocatoria para defender el gobierno de Macri, o para apoyar el gobierno de Macri, y para otros era para ir a ratificar su compromiso con la democracia. Y yo creo que la mayoría de la gente fue por esto último, fue para ratificar su compromiso con el sistema democrático, para decir que por encima de un montón de cuestiones que quedaron muy expresadas muy claramente el 24 de marzo pasado, cuando fue también una convocatoria por el 41 aniversario del golpe de 1976,
Yo creo que eso fue determinante para que el ciudadano de a pie decidiera el sábado a las 6 de la tarde salir a expresarse, a manifestarse en la plaza de su pueblo o de su ciudad. Y yo digo esto porque no comparto lo que algunos dicen. Puede ser que haya habido un porcentaje importante de personas que fueron a apoyar al gobierno de Macri, pero yo he visto personas, familias, al menos acá en Salta, que es lo que uno conoce, que son familias que tienen una postura crítica frente al gobierno de Macri. Familias amigas con las cuales uno sabe que tanto él como ella dice, che, pero escúchame, yo esperaba otra cosa de Macri, me está fallando Macri. ¿Qué le pasa a Macri? ¿Por qué toma estas medidas? No, yo esperaba otra cosa. Che, mira, me siento defraudado con el gobierno de Macri. Sin embargo, sabe que el sábado esas familias estaban en la Plaza 9 de Julio. Y yo creo que como esos fueron la mayoría de los argentinos que se movilizaron en toda la República, porque las imágenes eran absolutamente contundentes, mostrando las plazas de Capital Federal, de Córdoba, de Santa Fe, de Mendoza, en San Luis, en la República Independiente de San Luis, el feudo de los Rodríguez Sá, y ustedes saben que los Rodríguez Sá están abiertamente apoyando, por ejemplo, a Milagro Sala y todo lo demás. Sin embargo, en el feudo, en la República Independiente de San Luis, también los puntanos salieron a la plaza a manifestarse, y quizás muchos de ellos lo hicieron no con la consigna, no con la idea de ir a apoyar al gobierno de Macri, sino a defender la democracia. Y yo digo que el principal impulsor de esto fue el acto del 24 de marzo. Porque el 24 de marzo volvieron a aparecer en escena, en primer plano, aquel pasado del cual la Argentina no quiere volver a vivir nunca más. La virulencia del discurso de la señora de Bonafini, cuando calificó al gobierno nacional, lo volvió a insultar al presidente de arriba abajo, cuando ya no sabe qué términos usar la señora para insultar al presidente, sin respetar, pero nada, absolutamente nada, por lo menos podía respetar la investidura. Le faltaron descalificativos a Bonafini para decirle a Macri, pero para colmo, en ese era una especie de tren fantasma en el que se movilizaban hasta la Plaza de Mayo, y era una especie de tren fantasma porque estaba cargado de fantasmas. Al lado de Eve de Bonafini iba una de las figuras más repudiadas por la sociedad argentina. Yo creo que este personaje, que se llama Aníbal Fernández, al que yo siempre le dije Caníbal Fernández, Caníbal con K, Caníbal Fernández iba a la par de Eve de Bonafini, sonriendo como si realmente él fuera una especie de héroe nacional, ignorando que la gente no lo puede ni ver, el ciudadano no lo puede ni ver porque sabe de todos los chanchullos que hizo durante la gestión de los 12 años de los Kirchner, de su autoritarismo, de su prepotencia, de su deshonestidad, de tantas y tantas cosas absolutamente reñidas con la democracia y con la ley que este tipo protagonizó. Sin embargo, en ese tren fantasma iban Bonafini, iba este personaje, Caníbal Fernández, y también iba otro personaje que hoy por hoy es la cara visible del atraso en la Argentina, que se llama Roberto Baradel, y que es el secretario general de SUTEBA, el gremio que convoca a los docentes en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que esa figura, esa foto, ver ese tren fantasma desplazarse por la ciudad, por la capital federal, fue el gran alerta, fueron señales
como las del semáforo, las luces rojas que se encendieron en toda la República y le dijeron a los ciudadanos de a pie, tenemos que salir porque si no, estos tipos en cualquier momento pueden volver. Y yo creo que eso fue determinante para que el sábado pasado a las 6 de la tarde las plazas del país se hubieran poblado de ciudadanos de a pie. De ciudadanos que, repito, muchos habrán ido para apoyar la gestión Macri, pero creo yo que la mayoría lo hicieron para decir no queremos volver más a este pasado. No queremos verlos más, queremos que ustedes desaparezcan. No quiero que estén más en la vidriera, en la marquesina más importante. Queremos que se vayan. Por lo menos, si no están presos, porque todos están, tanto Bonafini como Aníbal Fernández, tienen poderosísimas causas de corrupción que tienen que ir a explicar a la justicia. Y si por lo menos no van a dar explicaciones, por lo menos tengan la decencia de callarse o de quedarse en su casa y no de salir a provocar como lo hacen. Creo yo que ese motivo fue determinante para que muchísima gente que a lo mejor decía, no, yo me voy a quedar, que vayan otros. Eso fue determinante para que todos, o muy buena cantidad, decidiera salir a las plazas, a expresarse y a decirle que ya no quieren saber más nada con ellos y que fundamentalmente quieren defender la democracia. Quieren defender el mandato constitucional, que no están pensando como Yasky, como Micheli, no están pensando en un golpe de Estado, no están pensando en que un helicóptero tiene que volver a la Casa Rosada para llevarse a un presidente, no están pensando en la locura de los Ubaldini allá en la década del 80, ni tampoco en la locura de estos tipos de la CGT que convocan a un paro, ¿no es cierto?, simplemente para defender sus propios intereses. Creo yo que la sociedad argentina le ha demostrado a la propia sociedad argentina su absoluta madurez respecto a este tema. Esta es una sociedad madura democráticamente. Nosotros siempre dijimos que éramos una democracia joven, porque claro, tenemos nada más que 34 años. 33 en realidad, 34 cumpliríamos este año, de aquel 1983 cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia. Siempre dijimos, somos una democracia adolescente, decían algunos, joven, decía otro. Creo que el sábado la sociedad argentina se recibió de una sociedad adulta. Creo que la sociedad argentina el sábado pasado se puso los pantalones largos como una sociedad auténticamente democrática. Y dijo, no vamos a permitir que 4, 5, 10, 100, 1000, 2000 locos nos vengan a pretender llevar a un pasado que nosotros lo queremos superar definitivamente. Creo que fue un gran ejemplo que dio la sociedad hacia la propia sociedad. Por eso digo que se recibió, le dieron el diploma, diplomados en democracia. Tienen el certificado. La sociedad se dio a sí misma el certificado de democracia. Porque salimos a defender eso, por sobre todas las cosas. Y le dijeron a estos tipos, ojo, porque hay una sociedad que está expectante y vigilante. No porque no estemos en la calle quiere decir que no estamos atentos. Porque cuando la gente vio ese peligro sintetizado, como digo, en ese tren fantasma del 24 de marzo, con Bonafini, con Aníbal Fernández, con Baradel y con otros personajes nefastos, la gente dijo, no, la democracia está en riesgo, no vaya a ser que estos tipos vuelvan, no, salgamos, vamos vieja a la plaza, sacate la chancleta y sacate los duleros, vamos a la plaza. Y la gente fue a la plaza.
Y ahí andan los kirchneristas enloquecidos como víbora que ha perdido la ponzoña, porque andan así, desesperados, tratando de descalificar como de lugar la marcha del sábado. Yo lo escucho por ahí algunos colegas que defienden al kirchnerismo, y me parece bárbaro que lo defiendan, pero la verdad es que uno deberían buscar argumentos más sólidos, muchachos, chicas. Busquen argumentos más sólidos. No digan que esta fue una marcha de mujeres gordas de Barrio Norte de Buenos Aires que salieron, ¿no es cierto?, que eran los mismos que se manifestaban cuando no podían viajar a Punta del Este. Ayer estaba el pueblo acá, ¿o qué creen que el pueblo qué es? ¿Qué es el pueblo? ¿Lo que ustedes quieren que sea el pueblo? No, este es el pueblo. ¿Quién cree que eran? Marcianos. Lo tiraban en paracaídas ahí en la Plaza de Mayo, en la Plaza 9 de Julio. ¿Ah? ¿De dónde vinieron toda la gente que estuvo el sábado? Eran extraterrestres. Si van a descalificar con argumentos fascistas, gorila, como sea, busquen mejores argumentos, muchachos. Porque la verdad que uno los ve desesperados, porque si en el propio Cambiemos o en el oficialismo no había certeza de que esta convocatoria hubiera tenido este resultado, para los kirchneristas directamente se quieren morir. Porque todo lo que fue previo a la marcha, lo minimizaron, pero hasta el ridículo. Dijeron que cómo podían convocar a las plazas, que por qué no lo hacían en una cabina telefónica. Estaban convencidos que no iba a ir nadie. Y la sociedad silente, mansa, tranquila, educada, sin agresiones, sin ir a insultar a nadie, solamente llevando banderas argentinas en la mano, familias salieron y le dijeron a la propia sociedad argentina que ya se habían recibido, esta sociedad se había recibido de democrática. Y ahí estuvieron todos. Llegaron a cantar hasta 20 veces el himno nacional en algunos lugares, porque era la canción que los unía a todos. No quisieron cantar ni la marcha peronista, ni la marcha radical. No, cantaron el himno nacional argentino. Y el himno lo cantaron hasta 20 veces en algunos lugares. Porque la idea era esa, era mostrar la unidad, la unión de los argentinos de bien, de los que creen en la democracia, de los que no están dispuestos a dar ni un paso atrás para cederle espacio a estos tipos personeros del odio, delincuentes que deberían estar presos y que sin embargo tienen el tupé de salir y pretender arengar para nada más y nada menos que tumbar a un gobierno democrático. Hoy se tendrán que cuidar. Los golpistas se tendrán que cuidar, tendrán que volver a sus guaridas, tendrán que volver a sus cuevas, a esconderse en esos lugares oscuros de donde maquinan y pergeñan estas tonteras golpistas. Porque saben que hay una sociedad que ya le dijo, estamos advertidos, no crean que nos van a agarrar desprevenidos. Y esta es la demostración. Y salieron, lo hicieron, y terminó la concentración, no hubo discurso, nadie arengó, nadie habló, nadie pretendió sacar ningún tipo de rédito político, nada. Así como fueron, como les digo, cantaron hasta 20 veces el himno nacional, estuvieron el tiempo que consideraron prudente y después dijeron, bueno, cada canacho a su rancho y se fueron a su casa sin ningún tipo de problema. Fue una gran muestra de civismo, fue una gran muestra, la gran muestra de una sociedad democrática.
Para los kirchneristas todo está mal, bueno, por supuesto, bueno, muchachos, qué sé yo, bánquenla, nosotros lo bancamos ustedes 12 años. ¿Mm? Ahora respeten esto, respeten esta expresión genuina de la sociedad y no la descalifiquen diciendo que eran unas gordas, que no sé qué cosa. Eran pueblo, son pueblo. ¿Mm? Y repito, la sociedad argentina el sábado, con esta multitudinaria marcha en todo el país en defensa de la democracia, le dio esa sociedad a la propia sociedad argentina el certificado de sociedad democrática.